Dentro de todo el material que tengo para entrenar, posiblemente el cinturón sea una de las cosas que menos utilizo en mi día a día. Y esto cuando lo cuento es algo que llama la atención. Normalmente el entrenamiento de fuerza siempre se ha asociado con este tipo de materiales para una mayor seguridad, evitar lesiones, evitar molestias, todo esto. Pero ¿realmente es necesario utilizar el cinturón siempre? Bueno, pues hoy precisamente vamos a hablar de esto en Lifters. Bienvenidos un día más. Soy Iván Llamazares de ivyamazares.com y para cualquier cosa me encontráis por ahí y también en la newsletter en lifters.es. Lo dicho, el cinturón me parece un buen material, un mal material. Bueno, pues para empezar me parece un buen material y de hecho es algo que siempre recomiendo, sobre todo si nos gusta levantar grandes cargas, nos gusta por ejemplo enfocarnos más al powerlifting, en definitiva levantamos mucho peso a bajas repeticiones con una intensidad muy alta. Esto es fundamental entenderlo porque hay muchas personas que utilizan el cinturón para absolutamente todos los ejercicios, desde que entran al gimnasio hasta que salen. Da igual que sea un curl de bíceps, que un press con mancuernas, que un press militar, que unas dominadas, que una sentadilla, que un peso muerto. Utilizan el cinturón para absolutamente todo. Y esto es un error. No siempre es necesario utilizarlo. ¿Por qué? Porque lo más importante es aprender a tener un buen control del core. Y esto lo conseguimos con el tiempo. No voy a decir que, por ejemplo, ahora cualquier persona que empiece haciendo unas planchas y activando un poco el abdomen y demás, pues vaya a tener una buena función de este core porque venimos posiblemente de una vida bastante sedentaria. Entonces, como pasamos muchas horas sentados en posiciones que quizás no sean las más idóneas, lo más probable es que tengamos una función del core algo desnaturalizada. Entonces, para empezar, tenemos que saber controlarlo bien, hacer una plancha pero respirando. Tenemos que hacer diferentes ejercicios con nuestro peso corporal, pero manteniendo una buena estabilidad de todo el núcleo. Da igual que sea, por ejemplo, esas planchas que decíamos, esa rueda abdominal o incluso ejercicios unilaterales como pueden ser unas zancadas, como puede ser un remo con mancuerna, con kettlebell, lo que sea. Cualquier ejercicio de este tipo, incluso ejercicios más destinados simplemente a la estabilidad como un press pull-off, pues vienen muy bien, sobre todo para ejercitar esa función del core. Y a partir de ahí, el resto de ejercicios de una rutina, normalmente vamos a trabajar, además de con máquinas, con peso libre, pues va a trabajar toda esta zona y no va a hacer falta, siempre que vayamos, por ejemplo, a un rango de repeticiones más o menos moderado o alto, de 6 a 10 o incluso un poco más, pues no va a hacer falta utilizar el cinturón. Ahora bien, ¿qué pasa cuando, por ejemplo, utilizamos cargas altas, pero altas me refiero a que vamos a muy bajas repeticiones porque no podemos ir a más? Imaginémonos que yo utilizo mi 90% del 1RM o incluso más, voy a muy poquitas repeticiones, a 3. Bueno, pues que seguramente aquí sí que ya sea más aconsejable utilizar el cinturón de seguridad, no solamente porque va a mejorar nuestro rendimiento, sino que también va a evitar riesgo de lesión. Y esto es lo más importante de entender. El cinturón es algo que viene bien, que se puede utilizar ocasionalmente para este tipo de ejercicios en los cuales vamos con cargas muy altas, pero utilizarlo siempre no tiene ningún sentido y de hecho puede hacer el efecto totalmente opuesto. Y es que si siempre utilizamos el cinturón de seguridad, lo más probable es que esta función del core quede algo debilitada y por lo tanto estemos expuestos a más riesgo de lesión. Si por ejemplo veis a una persona que desde que está calentando hasta que está haciendo las series de activación está utilizando el cinturón lumbar, ese es un mal uso, pero tampoco lo tenemos que equivocar con la persona que por ejemplo dice no, el cinturón lumbar es malo y no lo voy a usar nunca. O sea, da igual que utilice un 50% de mi 1RM que un 95% de mi 1RM. O sea, no lo voy a usar porque lo veo algo contraproducente. Tanto un punto como el otro serían los extremos y como siempre en el punto medio se suele encontrar lo que es lo óptimo para la gran mayoría. No es utilizarlo en la mitad de los ejercicios. Como digo, normalmente la mayoría de los ejercicios que utilizamos vamos a unas repeticiones moderadas, o sea, no vamos con una carga alta y ahí el core debe hacer su función bien, su función de estabilización. Entonces no hace falta utilizar un cinturón de seguridad. Pero en esos ejercicios en los cuales vamos a más alta intensidad, pues sí que sería necesario. Tipos de cinturones que podemos encontrar en el mercado, bueno, pues les tenemos desde los típicos que tienen un mismo ancho en todo el cinturón, serían los de powerlifting, aunque son los más recomendables, yo siempre son los que suelo recomendar. Y luego tenemos esos que son un poco más anchos por detrás, que vienen con un tipo de acolchado para la espalda, para la zona lumbar, y un poco más finitos por la parte de delante, más estrechos. Esos normalmente suelen ser los que se ven más en los gimnasios, pero no hacen tan bien su función. Entonces,
Lo primero, ese acolchado por la parte de atrás no tiene mucho sentido, más allá de la comodidad que pueda ofrecer, pero no tiene lógica ninguna, aunque intuyo que se ha utilizado más que nada para dar esa sensación a nivel visual de que protege la zona lumbar, cuando realmente no es así. Y la parte finita de delante, es verdad que si por ejemplo practicamos deportes como halterofilia que requieren de una mayor movilidad, pues sí que suele ser más recomendable, por ejemplo, utilizar un cinturón con la parte de delante algo más estrecha, no tan ancha, pero normalmente, ya digo, para un correcto funcionamiento de este cinturón, para que ejerza bien su función y sobre todo para que mejore el rendimiento, lo recomendable es que tenga un mismo ancho. Normalmente suelen ser de unos 10 centímetros de ancho. Y el material, bueno, les hay un poco más rígidos, un poco más endebles, por así decirlo. Yo recomiendo más que nada que sea un cinturón de cuero, de material resistente, pero que no sea tan rígido, porque al principio sí que es cierto que puede darnos algo de incomodidad. Te voy a dejar en las notas del episodio también el que yo utilizo. Es un cinturón que no es muy caro, de muy buen material y que vais a tener para toda la vida, así que tampoco hace falta buscar mucho. Con ese tenéis una buena opción. Aunque como digo, en el mercado hay diferentes modelos, colores, materiales. En definitiva, al final hay que coger un poco el que más nos guste a cada uno, teniendo en cuenta todo esto que acabo de comentar. Y nada más, como digo, hasta aquí el episodio de hoy en Lifters. Espero como siempre que hayas aprendido algo nuevo, que te haya gustado. Compártelo con aquellas personas que creas que también les puede interesar. Y nos escuchamos de nuevo por aquí en unos días. Chao.